Justicia se estableció que los correos electrónicos entre parejas son comunicaciones independientes y que no pueden llegar a leer uno la del otro. Y ese caso lo hicimos nosotros. No se las prestan ustedes, las dejan tiradas en cualquier lado. No. Pero si llegara a su casa y viera el cuaderno que tiene ahí arriba, última hoja, ¿qué hay? Las contraseñas, porque la mamá no se acuerda de las contraseñas y entonces te dice, apúntamelas de aquí. ¿No? Sí. Y cuando empiecen a trabajar se van a dar cuenta. Primer cajón hasta arriba, última hoja del cuaderno, o incluso algunos que utilizan el post-it y ponen el post-it enfrente del monitor para que entonces no se le olvide la contraseña. Es como los que traen su tarjeta de débito con un post-it y el PIN. Igual. El hijo que lo tiene así, queremos un aplauso muy fuerte porque acaba de vacunarse. No lo hagas, por favor. Si te dijera todo lo que sucede alrededor de ello. Pero quiero platicarles de 3 historias de su lado izquierdo. Kevin Mitnick, apodado el Cóndor, se dice que no había sitio donde no pudiera llegar a penetrar. Llegó a robarse información de Motorola y no Nokia, de nuevos productos que iban a sacar dentro de 2 años. Él lo que hacía era utilizar la ingeniería social de una forma tan importante que lograba hacer historias que se respaldaban entre sí mismas. Hola, habla Juan, te estoy hablando de recursos humanos. Sé que tú estás en sistemas. Oye, ¿a quién le reportas? No, pues a Pedro. Ah, perfecto, muchas gracias. No, nada más era para checar eso. Después hablaba con Pedro y le decía, oye Pedro, acabo de hablar con Fernando, ¿no? Y me dijo que tú eres la mejor persona para que me pudiera llegar a dar acceso vía VPN al sistema porque ahorita acabo de salir de viaje. Y entonces empezaba a entramar unas historias que al final del día, si tú hablabas con el que te había dicho, decía, sí, a mí me habló. Y entonces lograba dar información, logrando poder llegar a entrar a cualquier lado. Fue uno de los más buscados por el FBI en Estados Unidos durante 2 años. Y cuando lo capturan, en Estados Unidos, a diferencia de los sistemas legales latino, existe la pena de que te quiten el acceso a cosas. Él no podía tocar ningún dispositivo electrónico, ningún teléfono, porque pensaban que si agarraba el teléfono desde la cárcel podía hacerle el Matrix y salirse de ahí. Hoy en día Kevin Mitnick es un consultor de seguridad de la información, tiene un libro que se llama Masters of Deception, que es un libro que establece y que muy claramente dice que el eslabón más débil en seguridad de la información es el usuario, es la persona. Yo lo digo de una forma diferente, la vulnerabilidad más grande a nivel de sistemas y a nivel internacional es un problema de BIOS. Dicho idiota operando un sistema. No tenemos una persona que no conoce cómo utilizar el sistema, puede llegar a ser tan perjudicial como el motor de los hackers. O de los crackers. La parte media, perdón. John Draper, el Captain Crunch. En el serial Captain Crunch venía un silbato que al sonarlo reproducía exactamente los 2600 ciclos necesarios para hacer un megahertz. Levantaba el auricular, sonaba el silbato y lograba llamadas internacionales o llamadas tripartitas o apagar la central telefónica. Sonaba así. Anda con eso. Y entonces, de su lado derecho, una de las personas más conocidas por el éxito que pudo llegar a tener, el agente Steele, Kevin Poulsen. Kevin Poulsen llegó a ganarse un viaje a Hawái, $100,000 y un Porsche. ¿Cómo? En los concursos de las radiodifusoras. La 10ª llamada de la ganadora manipulaba las centrales telefónicas para que la suya fuera la ganadora. No lo hacía muy seguido, lo hacía cada mes y medio, y toda la gente decía, oye, qué suerte tienes, siempre va ganas, ¿no? La única persona que sabía acerca de cómo hacía esto era la novia. ¿Qué creen que pasó cuando tornó con la novia? ¿Cuál es la moraleja del asunto? ¿Cómo que no tengas novia? Hoy en día, el buen Kevin Poulsen es editor en jefe de una revista en internet que se llama securityfocus.com, la cual es un referente en temas de seguridad informática. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Todos estos ataques, normalmente pensamos de los hackers y de los crackers que vienen desde fuera atacando a nuestras computadoras.
Pero nosotros le ponemos firewalls, detectores de intrusos y quién sabe qué tanta cosa para proteger el perímetro, haciendo que hoy en día el ataque normalmente se dé de adentro, no de afuera. Es más peligroso alguien que está dentro de la misma organización y que ocupa una memoria de USB para que 2 semanas antes de ir se la conecte, copie archivos y se los lleve, pensando que eran suyos porque él los hizo mientras estaba trabajando ahí, siendo que en México eso podría estar penado. ¿Cuántos de ustedes creen que hay legislación en México para atrapar hackers y para atacar gente que comete delitos por medio de computadoras? ¿Ok? ¿Quién dice que no? Ya saben cuál es la tercera opción. Ok, ahí les va. Para los que están afuera, Código Penal Federal, artículo 211, del bis 1 al bis 7, a quien copia, destruye, modifica información, contiene un sistema de información protegido por un mecanismo de seguridad, se le impondrán de 6 meses a 2 años de prisión y de 100 a 150 días de multa. Y no soy abogado. Pero vamos a empezar a revisar eso, a quien copia, destruye, modifica información, contiene un sistema de información protegido por un mecanismo de seguridad. Señor Ministerio Público, tengo un Rottweiler, lo que estaba junto a la computadora, ¿es mecanismo de seguridad? Porque no está definido, ¿no? Oiga, si puse enfrente un candadito, ¿es un sistema de seguridad? Entonces, entre los peritos y entre las policías cibernéticas, que desde el año 2001 me ha tocado crear las policías cibernéticas en algunos estados, incluso a nivel federal, estamos ya empezando a nosotros a tener un entendimiento de cómo tiene que ser considerado que esté protegido con un sistema de seguridad, con un mecanismo de seguridad. Ahora, esto no exime que a final de cuentas los delitos que se cometen en la vida real se pueden llegar a ir a la parte digital. Y en ese sentido, por ejemplo, el delito más cometido con medios electrónicos es el robo de secretos industriales con un 35%. Resulta ser que un gran funcionario de una multinacional en México decide renunciar, al mes está trabajando en la competencia, mismo puesto, y al poco tiempo después todos los planes de mercadotecnia de esta empresa se están ejecutando del otro lado. Que no les digan mentiras, punto número 1, ustedes pueden llegar a trabajar a la empresa que ustedes quieran cuando dejen la empresa donde están. Se pueden ir incluso a la competencia, en México es completamente legal. Hay un gran mito de que no lo podrías llegar a hacer. Lo que no puedes llegar a hacer es llevarte cierta información o llevarte secretos industriales para poder llegar a llevarlos hacia el otro lado. Resulta ser que esta empresa nos contacta y es bien chistoso mi vida porque a final de cuentas yo vivo de las desgracias de los demás. Andrés, ¿sí? Me están hackeando. ¿Por qué hablas quedito? Como si el hacker todavía estuviera a un lado, ¿no? Hemos tenido muchas anécdotas alrededor de ello, ¿no? Uno de ellos que ha sido el mejor de todos. Que de verdad, déjenme primero terminar el de robo de secretos industriales y después les platico eso. El de robo de secretos industriales nos mandan llamar y entonces nos entregan las computadoras que habían utilizado este funcionario. Y resulta ser que el día que las entregó, pensaron que se iba normal, ¿no? Entonces llega con su computadora, le entregan su cheque, le hacen su fiesta y pues gracias, bye. Y entonces después empiezan a ver que se va a la competencia y que ejecuta todas estas cosas. Nos entregaron la computadora y pudimos establecer marca, modelo, número de serie de los USBs, a qué hora los conectó, qué copió y a qué hora los desconectó. Empezamos a hacer un dictamen pericial. Obviamente el primer tema pues, era ir a presentarlo ante la autoridad y entonces me toca ir a los recursorios y me toca ir a los ministerios públicos, a poder llegar a presentar estas pruebas. Cuando estábamos investigando, de repente empezamos a encontrar cosas que nos empezaron a llamar la atención. Una de las cosas encontramos que en el correo electrónico personal tenía una oferta de trabajo de la empresa donde se iba a ir con una cláusula que decía que le iban a dar un bono si se llevaba cierta información de la empresa. Entonces podíamos involucrar y iniciar un procedimiento también en contra de la empresa donde se había ido. Incluso encontramos que había firmado su contrato en la otra empresa antes de firmar su renuncia. Encontramos los boletos de avión para ir a firmar el contrato. Llego con el Ministerio Público a la Unidad Especializada de Propiedad Intelectual. Señor Ministerio Público, vengo a levantar una denuncia. Obviamente venía yo con abogados, ¿no? O sea, no es que yo llegue así nada más. Señor Ministerio Público, se robaron información de esta laptop. ¿Hasta qué? De esta computadora portátil. No te puedes poner al brinco con la autoridad, lo aprendí yo a la mala.
ya he tenido 2 órdenes de arresto y por faltarle una vez sí estuvo bien gacho, porque entonces llego a presentar un dictamen pericial, los abogados contrarios me empiezan a hacer preguntas y las preguntas son las mismas que están en mi dictamen. Entonces lo que dije fue, enfrente de la guía de prácticas estaba el indiciado, del otro lado estaba el juez. Digo, señor juez, ¿qué le parece si mejor le dan una buena revisada a mi dictamen y me hacen preguntas inteligentes? Y entonces ahí llegaron los policías y ya estaba yo. Pero se robó la información de esta computadora portátil. Ah, pero la computadora ahí está. Sí, señor, pero se robó la información de adentro. Ah, bueno, hubiera dicho antes, ábrala. Han sido las 3 mejores horas de mi vida explicándole cómo se guarda información en una computadora. Para que al final me dijera, ya estuvo. Trae todos los casos de delitos informáticos, yo le ayudo. Oiga, ya todo esto, ¿cuánto le robaron? Pues mira, entre propiedad intelectual, derechos de autor, creemos que 1 giga. ¿1 giga? No, regrese cuando sea más. ¿Cómo le explicas 1 giga? Y no le puedes decir 24 megas. ¿Cómo le explicas 1 giga? ¿Cómo le explicarías 1 giga a tu abuelita? ¿Cómo le explicas a alguien que el sector de arranque de un disco no está en el hipódromo? ¿Cómo le explicas a alguien que exportar de Excel a Word no es sacar del país? ¿Cómo le explicas a alguien que si alguien utilizó una memoria para extraer la información, no llegó el güey, metió la cabeza y salió corriendo? Esa es mi vida. Porque entonces mis dictámenes tienen que ser lo más claros posibles, porque no sé quién los puede llegar a leer. Yo no puedo llegar con un director general y decirle, ¿qué cree? Acabo de identificar cómo lo vulneraron. Utilizando una vulnerabilidad del puerto 4T4.3 de un buffer overflow. Lo fregaron. ¿Qué cara me va a hacer? ¿Qué? Güey. Explícale buffer overflow. Y es que somos unas personas muy tecnologizadas. Tenemos el gran problema de que siempre hablamos con acrónimos y con tecnicismos. Y esto yo lo aprendí a la mala. Cuando empecé a viajar, le entregué una computadora, una laptop a mamá y una a mi papá. Puse un wifi en la casa para que entonces pudieran llegar a estar en cualquier lado y que entonces si me querían llegar a marcar, me marcaran por Skype y por alguna otra mensajería y todo el show. A tal grado de que, bueno, ya es un tema a veces hasta chistoso, ¿no? Suena el teléfono. ¿Qué onda? ¿Vas a venir? Mamá, estoy en República Dominicana. Ah, entonces no puedes pasar con unas tortillas, ¿no? No, mamá. Ah, bueno, me cuelgo, ¿no? Ni cómo estoy, ni qué estás allá, ¿no? Pero una de esas veces me habla igual, no estaba yo en México, y me dice, oye, chéquense esto, este ya es un logro. ¿Cómo estás? Muy bien. Ya cuando empiezan así con, ay, ¿cómo estás? Porque ustedes no lo saben, pero están estudiando sistemas y soporte técnico para toda la familia. Entonces, ya cuando empiezan con el, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Qué pasó, mamá? Pues, ¿sabes qué? Fíjense esto, chicos. Es que mi Internet Explorer no está funcionando, pero ¿sabes qué? No es el Internet porque mi Skype sí está conectado. Ya le sabe. Y entonces, mamá, ¿sabes qué? Pues fue el fin de semana, ¿no? Yo creo que le ha pasado a todo el mundo, ¿no? Llegas el fin de semana y es de, hola, ¿cómo estás? Aquí está la compu. Y entonces me senté a la computadora, empiezo a revisar y por alguna razón se había activado el proxy. Pues, le quitas la palomita, ¿no? Y entonces empiezas a levantarte, ¿no? Y en eso empiezas a escuchar. Ta, 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 ta. ¿Y qué le hiciste? Híjole, ¿qué hago? ¿No? Y entonces tienes de dos. O te aplicas la de lo arreglé y vamos. O le tratas de explicar. Oye, mamá, ¿te acuerdas que cuando vamos de aquí de México a Cuernavaca tenemos que pasar por unas casetas, unos peajes? Sí. Ok, bueno, pues en el internet también puedes llegar a utilizar unas casetas de peaje que pueden llegar a ser unos elementos que por seguridad o para poder llegar a tratar de registrar los accesos se puede llegar a habilitar. Lo que tú hiciste fue decirle al navegador, al Internet Explorer, que ibas a ir a una caseta o un peaje. Ah, pero yo no quiero ir por ahí. Sí, no, exacto. Ah, entonces no lo tengo que activar. No. Ah, bueno. Corte B, ya todas sus amigas hablan de casetas de peaje y de proxies. Pero sí me explico.
Tenemos que empezar a hablar porque este mundo se empieza a ser multidisciplinario. Y en el momento en que ustedes no sepan hablar con un abogado que les pidió un software o con un diseñador que les pidió algo, vamos a empezar a tener muchos problemas en cómo hacemos uso de la tecnología. Al final del día, muchas de las empresas el problema que tienen es de que dicen, ¿para qué este tema de seguridad? Que al final de cuentas lo mío no es seguridad, el mío es cuando ya pasó. Pero ellos dicen, no me va a pasar, no tengo información que me roben, pero ya tenemos antivirus y firewall, ¿no? Ya con eso ya lo hicimos, ¿no? Soy una pyme, para eso le pago al güey de sistemas, es que no hay liquidación, la negación total al final del día. Esto es lo que está sucediendo, si soy yo el de la foto, en mi versión de Paulina Rubio. Lo que tenemos aquí es... ¿Cuánto tiempo me queda? Creo que me quedan como 3 minutos, ¿verdad? ¿Ya ven por qué no pusieron al final? No se puede. Lo que estamos viendo es precisamente fraudes, robo de secretos industriales, robo de propiedad intelectual, abuso de confianza, amenazas de información y violación de sistemas de información, que son cosas que están tipificadas. El problema es de que no están correctamente tipificadas. Si yo te robo el teléfono con el cual me estás grabando y que espero que no vayas a subir a YouTube, eso sí se los pido, no lo van a subir por. No, pero entonces bien. ¿Listo? ¿Sale bien? Si yo te quito ese teléfono y te lo robo, precisamente así está como tipificado. Tipificado significa que está en un código y que entonces tiene que cumplir con lo que dice el código para que se convierta en algo que se puede perseguir, es decir, la obtención de un bien tangible, el cual me apropio y dejo sin la propiedad a la otra persona. El gran problema es de que si queremos utilizar esa tipificación para robo de información dentro de una computadora, ¿funcionaría? No. ¿Por qué? Porque entonces si yo te robo algo dentro de tu teléfono, puede llegar a ser que tú lo sigas teniendo, que yo tenga una copia. Y entonces, ¿cómo lo pruebas? Fraude es un poco más fácil. Y ahí el fraude en persona o el fraude por internet es fraude. La conducta es exactamente lo mismo. El problema es que el sistema legal pueda llegar a entender y perseguir el delito de la forma correcta. Haciendo que, entonces, la primera vez que se habló acerca de cómputo forense, de la parte de investigaciones digitales, que es lo que yo hago, fue en un caso que nos tocó atender en Colombia. En Colombia, probablemente se acordarán de un bombardeo entre Colombia y Ecuador, donde capturaron, bueno, no capturaron, mataron al brazo financiero de la FARC, Raúl Reyes, pero que junto con él hubo cerca de 4 terabytes de información. Nos tocó crear el área de inteligencia para la Policía Nacional en Colombia y logramos entonces generar inteligencia para saber dónde estaban los demás campamentos y de qué poder llegar a detener a la gente. Este caso, al igual que otros casos, como el caso de Osama Bin Laden, la cantidad de información que había alrededor de las personas era tan grande porque hoy en día, seamos sinceros, todo lo guardamos en un elemento tecnológico, ¿cierto? Es más, a ver, todo el mundo con su celular arriba. Todo el mundo saque su celular y además de ponerlo en vibrador, por favor. Todo el mundo saque su celular. Vamos a hacer una pequeña demostración. Quiero ver qué va a suceder aquí. Roberto ya lo empezó a esconder. ¿Sus celulares? No tengo. Esa vez se la contara a alguien más. No, en serio, sus celulares arriba, sin miedo, no pasa nada. No, sin miedo, eso, arriba, quiero ver sus celulares. En serio, digo, sin miedo. ¿Hay algo? No, revisa, ¿hay algo ahí? No hay nada, ¿va? ¿Segura? Aún. No, déjenme ver sus celulares, porque voy a hacer una magia con los celulares. Entonces, ¿qué pasaría si tuviera su celular? ¿Qué podría llegar a saber de ustedes? Entonces, vamos a ver. Celulares de la gente y espero que esto tampoco suceda. Entonces quiero ahora de este lado, necesito a alguien de este lado. No, pero no de esta parte de aquí porque es mucho más fácil. Vamos a ver, ¿cómo están sus celulares? Necesito otro celular, alguien que traiga un celular así bonito, nueva generación. Nadie trae uno de esos Nokias 9120, ¿no? ¿Esos?
Ese que no tiene prácticamente nada. ¡Y qué belleza! ¡Qué belleza! Y aparte es flip. Mira. Es una reliquia, ¿verdad? Ahora quiero ver dónde están sus celulares. Está muy grande. Necesito uno que esté a otra reliquia. No, ese está bien, ese está bien. De verde, ¿me prestas tu celular, por favor? No va a pasar nada. Me falta uno y necesito uno de aquí, de este lado. Sí, tú. Sí, si no vas haciendo así, pues si eres capaz. Pásame tu celular. Lo que vamos a hacer es que voy a poner estos 3 celulares allá enfrente para que ustedes puedan llegar a... Ya tengo cara de ratero, alguna cosa. No dije que trabajaba, no, es que eso no. Con la policía no va, eso iba a ser mal. Entonces, soy una persona de bien. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a poner los teléfonos aquí. Lo voy a poner aquí, para que simplemente lo podamos llegar a ver. Porque voy a hacer un tema para poder llegar a explicarles cómo funciona un poco de la tecnología. Ahí están bien. ¿Qué pasaría si yo les quito su celular? ¿Qué podría saber de ustedes? ¿Cómo qué? Llamadas, mensajes, WhatsApp, ¿no? Snapchat, ¿no? Foto sexy, ¿no? Digo, podemos llegar a saber muchas cosas de las personas a través de ellas. Déjenme regresar un poquito aquí para poder llegar a explicarles un par de cosas. Al final del día lo que a mí me toca hacer es como el CSI pero de computadoras, y así es como muchas veces me llaman. El CSI de las computadoras. Imaginemos que justo antes de la conferencia de Roberto había un cuerpo aquí tirado, muerto. Sí, mis calcetines ya los vieron. Y tiene naranjita abajo. Y entonces resulta ser que el cuerpo ya está aquí, charquito de sangre, no hay que hacer absolutamente nada, pero ustedes son los primeros respondientes. ¿Qué sería entonces lo primero que tendrían que hacer? Si ustedes fueran parte de las autoridades que llegan a recopilar el cuerpo. Facebook. Lo primero que tienen que hacer es acordonar la zona, ¿cierto? ¿Para qué? Para que nadie más pueda llegar a entrar. Eso se maneja o se entiende como mantener la escena del crimen, logrando que nadie más pueda llegar a entrar. Y eso es una de las primeras cosas que se pueden llegar a lograr. Y lo hacemos de diferentes cosas, pero la forma más fácil de poder llegar a saber que algo está siendo investigado es por medio de una cita como esta. Una vez que nosotros tenemos completamente asegurado el lugar, el siguiente punto es de que imaginemos que el cuerpo está ahí, charquito de sangre, y justo a un lado del cuerpo hay un arma con punzo cortante, un cuchillo, un arma blanca, que lo vemos y decimos, pues parece que es... Sí, tiene... ¿Lo agarramos así con la mano? No. Entonces, ¿qué le hago? Lo marcamos. Con guantes, ¿no? Bueno, traje guantes. Imaginemos que están los guantes. Lo tomo y lo pongo ¿dónde? En una bolsa. ¿Esa bolsa qué le hago? La cierro y lo pongo ¿qué? Le etiqueto. De donde le pongo quién lo recogió, dónde lo recogió, para qué caso, ¿cierto? Y en el supuesto de que yo llegara y fuera con Roberto y le digo, te toca a ti, él tiene que firmar de recibido. Eso se conoce como cadena de custodia. Lo hemos visto siempre en las películas. ¿Sabían que la cadena de custodia empezó a aparecer en México o salió en el diario oficial en el año 2010 y antes no existía? Antes era de, hay una pistola. Pues yo creo que sí, le dio con esta. Y le echaban en un cajón. Hoy en día, gracias al nuevo sistema penal acusatorio, tiene que haber una rejilla de pruebas donde se tienen que empezar a etiquetar y poner todo ese tipo de cuestiones. Pero técnicamente yo también tengo que poder llegar a tener una cadena de custodia digital de lo que está sucediendo. Mi problema es cuando entonces todos estos 3 elementos se van hacia este lado. Normalmente yo voy a tener una escena del crimen, un cuerpo y un arma. El cuerpo puede llegar a cambiar sus atributos, es decir, que lo esté viendo y de repente voltea para otro lado y se convierte en una planta. ¿Seguros? ¿Segurísimos? Sí. ¿El arma puede llegar a desaparecer?
En México sí, pero pensamos que estamos en un estado que la estoy viendo y de repente... ¿Sí o no? Cuando lo llevo yo a las computadoras, mi escena del crimen, ¿qué es? ¿El lugar de trabajo o el disco duro? El disco duro. Dentro del disco duro hay un archivo de Excel que últimamente hemos escuchado de nuevo ransomware, que lo que hace es vía carpetas compartidas, entra a la computadora, busca ciertos archivos, los cifra y te deja una nota pidiendo un rescate pagado con bitcoins. Sale. El cuerpo es el Excel. El cuerpo puede llegar a convertirse de Excel a otro archivo que no sepas qué originalmente fue. Sí. El arma, esos unos y ceros que viajan por carpetas compartidas, pueden llegar a desaparecer, ya no de la raza. Sí. La parte de hacer investigaciones digitales requiere de mucha pericia en saber cómo funciona la tecnología, pero también que sea muy rápido para poder llegar a detectar exactamente qué sucedió. Y entonces eso hace que logremos hacer investigaciones. Lo que yo hago es el cómputo forense. Y cada vez que me pregunto en el Ministerio Público, ¿y qué es eso? Es la aplicación de técnicas científicas y analíticas de infraestructura tecnológica para identificar, preservar, analizar y presentar datos que sean válidos en un procedimiento legal. Porque esta definición la hice yo. Y es la que aparece en Wikipedia. Y es la que muchos ya empiezan a utilizar en todos lados. ¿Por qué técnicas científicas? Porque utilizamos el método científico. ¿Se acuerdan del método científico? Y utilizamos técnicas analíticas, ¿por qué? Porque yo no puedo llegar con la computadora y decirle, ¡ay! ¿Qué te pasó? Tengo que tomar información de diferentes lados para poder llegar a hacer una historia de lo que realmente sucedió, basada en hechos reales. Y tengo una gran ventaja, las personas me mienten, pero las computadoras no. Haciendo que todo esto sea mucho más fácil de poder llegar a hacer. ¿A qué se le puede hacer cómputo forense? Computadoras, agendas electrónicas, cámaras digitales, discos duros de USB, memory sticks, impresoras, celulares, GPS. ¿Qué tienen todos estos dispositivos en común? Empieza con M y termina con memoria. Memoria, muy bien, estaba poniendo mucha atención. Ojalá si fueran los exámenes, ¿verdad? Memoria. ¿Chinga una impresora? ¿Qué le haría a una impresora? Pues a ver lo último que mandaron a imprimir, tienen un buffer. ¿Es fácil? ¿Hay un software? ¿O es simplemente así como decirle, impresora, dime lo que mandaste a imprimir? No. Tenemos que quitar el buffer, ponerlo en un protoboard, empezar a ver cómo estaba configurado internamente y empezar a interpretarlo. De tal forma que tengo el mejor trabajo del mundo. Levantarme todas las mañanas y decir, a ver con qué me voy a enfrentar y quién tiene que ganar. Acá. Yo tengo que poder más que las computadoras y que los delincuentes. Y la gran ventaja es de que siempre cometen un error y por el otro lado no se dan cuenta de todo lo que queda de evidencia o de pruebas dentro de las computadoras. El gran problema es cuando nos enfrentamos a casos como este. Este fue un caso que tuvimos en Ecuador. Tuvimos que analizar todos esos discos duros. Pues sí, así nos toca. Pero empezamos a tener el problema de que hay gran cantidad de información. Hoy en día, Google procesa 20 petabytes por día. Oye, Andrés, necesito que hagas una investigación de ayer de Google. Y el otro problema es el tema que normalmente no entendemos cómo funciona la tecnología. Y es de que todo el mundo sabe, porque han escuchado, que cuando ustedes borran información de un disco duro realmente no se elimina, ¿cierto? ¿Por qué? Se quita la dirección de memoria, entonces el Ministerio Público ya se quedó. Imaginen que entonces el disco duro es un libro. Si yo quiera eliminar el capítulo número 2 del libro, ¿qué le hago? Lo arranco. Conviertan con su imaginación cubierta a ese disco, no ese libro, a un disco. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir al índice del disco y vamos a decirle que donde inicia y termina el capítulo, digo, el archivo número 2, no lo va a tocar, pero va a decir está libre para que lo puedas llegar a escribir, ¿cierto? Sale. Siendo así que entonces por forma correcta de poder llegar a destruir información hay tres opciones. La primera, sobreescribir. En el momento en que tú sobreescribes ya no pueden llegar a recuperar lo que estaba abajo, ¿cierto? ¿Cómo sobreescribimos? Hay herramientas de software libre como Eraser que nos permiten llegar a sobreescribirlo. Si no tienen capacidad de poder llegar a bajarlo o no le entienden, pues hay otras formas más sencillas. Conectas el disco duro como un esclavo en otra computadora, lo formateas. El formatear elimina la información.
No, pero entonces lo que puedes llegar a hacer es de que lo formateas, lo llenas de MP3 de reggaetón y después lo vuelves a formatear.